Bien, ¿me escuchan todos allá en sus casas? Sí, profe. El micrófono un poco más. Bien, entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que me hayan saludado anteriormente. Antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, pues quisiera como comentarles unos aspectos de lo que viene. Ustedes creo que saben bien que a partir de este miércoles iniciaría lo que consideramos el segundo momento de evaluación. Y pues naturalmente en ese espacio pues vamos a estar desarrollando las actividades correspondientes a la evaluación del segundo corte. En ese sentido, para este miércoles tengo programada la segunda actividad evaluativa del corte. Pues, para ser más preciso, para este miércoles la pondría. Naturalmente, con un plazo de tiempo considerable, yo creería que la estaría poniendo este miércoles para que me la entregaran, yo diría que el domingo de esa misma semana. Naturalmente, como siempre, hasta medianoche. Pero pues también, como para que tuvieran un tiempo, que pudieran como destinar para avanzar en esa actividad, yo les dejaría la sesión de este miércoles. Es decir, el miércoles no haríamos clase, el miércoles yo les presentaría la actividad, la subiría. Nosotros el miércoles tenemos clase a las 10, ¿es? 9, 10, no recuerdo bien. A las 10. A las 10 de la mañana. Entonces a las 10 de la mañana la subiría. Nos encontraríamos acá simplemente para que les presentara la actividad y ustedes tendrían esa hora como un tiempo para avanzar, si ustedes gustan, como siempre. Y pues la fecha de entrega sería para el domingo. Pensaría yo que el domingo sería bastante razonable, de acuerdo a la actividad que les dejaré. Esta segunda actividad sería individual. La tercera actividad, que esa la tendría programada para la próxima semana, esa sí sería en los grupos de trabajo, como la primera actividad que les había dejado para este corte. Entonces, simplemente como para comentarles eso, el miércoles no habría como exposición o sesión de clase en el sentido estricto. Lo que habría simplemente es la presentación de la actividad y ustedes quedarían con ese tiempo para ir avanzando en el trabajo de esa actividad. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. No sé si hay alguna inquietud con respecto a eso. ¿Alguna pregunta? Y nos volveríamos a ver nosotros en clase, volvería a haber clase en el sentido estricto, de hoy en 8. Yo para esta sesión de hoy no compartí encuesta de asistencia, igual estoy acá de manera presencial, porque pues de alguna manera veo que teniendo en cuenta pues la asistencia que ha habido, pues ya no hay necesidad de encuesta. Es decir, están viniendo 7, 8 personas y aquí el aforo es como de unos 20 personas. Entonces, pues, la encuesta se hacía era como para clasificar dado caso que se sobrepasara el aforo y mientras no sobrepasemos ese aforo, pues yo ya no veo necesidad de encuesta. Entonces, de ahora en adelante, pues, cuando quieran asistir, pues vienen, simplemente. Pues, asumo yo que no se va como a explotar la asistencia por este hecho,
Sumo que seguirán viniendo los mismos, prácticamente han estado viniendo los mismos. Entonces, más bien si alguien adicional a los que usualmente vienen los lunes quiere venir, pues le manda un correo y me comenta, y yo le digo, bueno, sí, puede asistir. Y si yo ya veo que son muchos correos los que recibo, pues ahí sí en ese caso volveríamos a retomar la encuesta. Porque es que se ha hecho un ejercicio, digamos que hasta un poco inoperante. Yo envío una encuesta y hay 30 inscritos y realmente me contestan 6 o 7. Entonces a veces siento que estoy como perdiendo mi tiempo. Entonces más bien, los que están viniendo usualmente vienen, si quieren o no, y pues los que quieran adicionalmente que no hayan venido antes, pues más bien me mandan un correo informándome, en vez de estar haciendo la encuesta, que eso siempre pues toma como algún tiempo. Entonces, de hoy en 8, si alguien, aparte de los que usualmente han estado viniendo, desea o decide venir, pues me escribe el correo y yo le confirmo por correo, bueno, sí, tú puedes venir el siguiente lunes, todavía no se ha superado el aforo. Solo en el caso en que yo diga, uy, hay un montón de gente que quiere venir, pues en ese caso ahí sí les digo, no, hasta tales personas pueden venir y ustedes tendrían que esperar a una siguiente. Me parece más razonable a estas alturas hacerlo de esta manera. Es que igual también me ha pasado que hay gente que me confirma en la encuesta que va a venir y no viene. Entonces, pues ya digamos que se está haciendo como inoperante. ¿Listo? Como para clarificarnos con respecto a eso. No sé si hay alguna inquietud o pregunta con respecto a alguna de las cosas que he mencionado hasta ahora. Pues entremos en materia. Entremos en materia, que hoy quiero hablar de muchas cosas, pero haría que nos diera el tiempo para desarrollarlas de la manera más conveniente posible. Nosotros hemos hablado en las últimas 2 sesiones de clase de funciones de varias variables y de sus derivadas parciales. Eso, digamos que estructura el proceso de derivación para este tipo de funciones, es decir, esas son las derivadas de las funciones escalares o de varias variables. Y pues nosotros hemos discutido como los distintos aspectos que caracterizan ese proceso de derivación. Hemos discutido pues que no hay una única derivada, que hay varias derivadas, porque hay varias variables. Hemos discutido, y eso lo hicimos en la clase anterior, que uno puede como profundizar en el orden o en el nivel de derivación. Entonces ahí es donde surgen las derivadas de segundo orden, podrían también hablarse de derivadas de tercer orden, pero como les decía la vez pasada, nosotros nos centramos y casi siempre que vamos a estar utilizando máximo derivadas de segundo orden. Entonces como importante como tener esa claridad sobre ese tipo de procesos. No recuerdo si algo se nos había quedado pendiente de las derivadas de segundo orden, como algún ejercicio, algún ejemplo, alguna idea que ustedes quisieran profundizar, si había alguna duda, había quedado alguna duda. Me pareció que había quedado como bastante claro, igual, de alguna forma lo iremos retomando eventualmente cuando lo necesitemos. Entonces hoy quiero entrar a abordar, a partir de ese concepto de derivadas parciales, ciertas ideas que estructuran el contexto aplicativo de las funciones de varias variables. Y entonces nuestra clase de hoy se va a dividir como en 2 bloquecitos. En el primer bloque yo voy como a introducir y discutir ciertos conceptos relacionados con el concepto de derivada parcial, fundamentalmente el concepto de vector gradiente y de derivada direccional. Vamos a ver qué son, vamos a ver cómo se calculan, vamos a ver ejemplos. Y en el segundo bloque, que pensaría yo que es el que va después de la pausa, entraría a discutir como las ideas aplicativas de los conceptos que hayamos discutido hasta ahora. Entonces la segunda parte va a ser
como un poquitico más conceptual, como un poquitico más de discusión, como un poquitico más de charla, no tan operativo, no haciendo tantas cuentas, sino como tratando de clarificar el contexto. Saben que esa parte para mí es importante, la hicimos con funciones vectoriales, de dedicar un buen rato como a disertar o discurrir sobre las ideas aplicativas. Yo quisiera hacer eso, si nos da el tiempo, la segunda parte o el segundo bloque de la clase, como para entrar a abordar esa parte que yo pienso que debe ser la más importante para ustedes. ¿Para qué sirve o en qué se utilizan estos conceptos que hemos visto hasta ahora? Entonces voy a arrancar definiendo lo que es el gradiente de una función. Y entonces, cuando yo tengo una función de varias variables, esa función tiene varias derivadas parciales. Cuando yo diga derivada parcial a secas, estoy hablando de las derivadas parciales de primer orden. Es decir, de fx, fy, fz. Cuando quiero hablar de derivadas de orden superior, pues hago referencia a que son derivadas de segundo orden, de tercer orden, del orden que corresponde. Y entonces, en ese sentido, cuando yo tengo una función de varias variables, de n variables, esa función tiene n derivadas parciales. Y cuando yo pongo esas derivadas parciales en un vector, eso es lo que uno llama el gradiente de la función. Es decir, el gradiente de la función es un vector donde cada componente es una derivada parcial. Y la organización en ese vector es la organización en la que estén las variables. Es decir, si la función es en términos de las variables x, y, z, en ese orden, primero es x, luego y, luego z, entonces en el vector gradiente, primero va la derivada con respecto a x, luego va la derivada con respecto a y luego va con la derivada con respecto a z. Entonces, en ese sentido, el gradiente no es misterioso, porque en ese sentido el gradiente no es más que organizar en un vector todas las derivadas parciales ordenadas de la función que queremos analizar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función de dos variables, pues el vector gradiente es simplemente el vector cuya primera componente es la derivada con respecto a x y cuya segunda componente es la derivada con respecto a y. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo la función e a la x al cuadrado y, estoy seguro que es un ejemplo que hemos ya recurrido para calcular sus derivadas parciales, pues el gradiente de esa función es simplemente un vector, y cuando yo hablo de vectores, porque aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es un vector y lo que es un punto, y precisamente en la derivada direccional vamos a hacer esa diferenciación. Un vector no es lo mismo que un punto, eso más o menos desde el punto de vista físico es más o menos claro. Entonces, cuando yo hablo de vector, yo pongo como corcheticos angulares, como estos que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, en ese caso, el gradiente sería el vector cuya primera componente es pues la derivada parcial con respecto a x, y la segunda componente es la derivada parcial con respecto a y. Entonces la primera componente en este caso sería 2xy e a la x al cuadrado y, me corrigen si está equivocado, y la segunda componente es x al cuadrado por e a la x al cuadrado y. Las derivadas con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clarita la idea? Sí, sí, señor. Entonces, no hay mayor dificultad en el vector gradiente más que calcular las derivadas parciales de una función. Prácticamente es como el mismo ejercicio que hemos hecho hasta ahora, solo que lo ponemos todo en un vector. Y en ese sentido emerge lo siguiente. Bueno, quería hablar un poquitico de la notación, porque este símbolo puede estarlos como poniendo a pensar. Cuando uno habla del gradiente de una función, llamada f, por ejemplo,
La notación para el gradiente es este triángulo invertido, que realmente es una letra griega. Ya no me acuerdo qué letra griega es. ¿Alguien sabe qué letra griega es el triángulo invertido? Eso se utiliza mucho en física. ¿Se no es nabla? No me acuerdo qué letra griega es exactamente. Pero bueno, gráficamente es un triángulo invertido. Entonces, cuando yo tengo un triángulo invertido, f, pues uno está diciendo, ah, eso es el gradiente de la función. Es importante que ustedes tengan clara la notación que vamos a estar utilizando, porque la vamos a estar utilizando con bastante frecuencia. ¿Me decías? Creo que es delta. No, delta no es al revés. Delta no es el triángulo apuntando hacia arriba, o estoy equivocado. Sí. Es hacia arriba. Hacia arriba, delta es hacia arriba. Delta es hacia arriba, hacia abajo creo que es otro, pero no sé. Bueno, eso es irrelevante realmente. Pero pues simplemente es la simbología que se utiliza. Pues sí. Bien. Ahora, ya entrando en lo conceptual de este tipo de funciones o de este tipo de conceptos. Cuando yo calculo el gradiente, hay dos aspectos que deben ser evidentes. El primero, pues es que por definición es un vector. Es un vector con dos componentes. Y en segundo lugar, que es un vector donde, o mejor dicho, que depende de las variables de la función. Entonces, cuando ustedes miran el vector gradiente, aquí aparece la letra X, aquí aparece la letra Y. Y entonces, como yo tengo que el gradiente depende de las dos variables, muchas veces uno escribe el gradiente de esta forma. Gradiente de f dependiendo de x y de y. Pero cuando es evidente cuáles son las variables, pues uno no se pone a escribirle como tanta cosa. Lo que sí es cierto es que yo el gradiente lo puedo evaluar en unos valores específicos de las variables. Entonces uno muchas veces ve esta notación. Gradiente de f evaluado en 3,0. O evaluado en algún otro punto, un punto numérico. Y cuando a uno le dicen que evalúe el gradiente, pues lo que le están diciendo simplemente es, en este gradiente de acá, reemplace la variable x y reemplace la variable y por los valores donde se están pidiendo evaluar. Entonces, el gradiente de la función, de esta función, evaluado en 3,0, pues simplemente escoger en este gradiente, reemplazar x por 3, reemplazar y por 0 y hacer las cuentas correspondientes. Y cuando nosotros hacemos para este ejemplo, este gradiente evaluado en 3,0, el resultado a mí me dio 0,9. Es decir, cuando reemplacé aquí 3 por x y 0 por y e hice los cálculos, esta primera componente me dio 3 y esta primera componente me dio 0 y esta segunda componente me dio 9. Por favor, verifiquen simplemente reemplazando. Y entonces, el gradiente de la función evaluado en 3,0 da igual a 0,9. ¿Sí es clarito? ¿Sí es clara esa idea? Sí, bro. Entonces, y esto va a ser un aspecto muy importante, sobre todo para la parte aplicativa, los gradientes se pueden evaluar. Cuando yo evalúo un gradiente en un punto, el resultado es un vector. Esa idea va a tener una implicación aplicada y física muy interesante, porque en el fondo me está diciendo que el gradiente toma puntos y los convierte en vectores. Entonces va a ser muy interesante analizar cuál es la relación aplicada entre el punto donde uno evalúa el gradiente y el vector que resulta como parte de la evaluación. Pero bueno, eso está para la discusión para el segundo bloque de la sesión 3. Quiero que rápidamente, para ver si estoy siendo claro, me hagan este ejemplito. Tengo la función que a mí me gusta mucho utilizar,
x a la y quiero que le calculen el gradiente a esa función y lo evalúen en el punto 1,4. ¿Cuánto daría el gradiente de esa función g en el punto 1,4? Entonces, rápidamente, hagan la cuenta, tienen que calcular las derivadas parciales, claro está, y tienen que evaluar ese vector gradiente en el correspondiente. Entonces, por favor, regálenme un minutico. El que tenga la respuesta, si quieren la escriben en el chat, o los que están acá, si quieren me la dicen a viva voz. ¿Listo?
Aquí en el chat contestan que 4,0 dio el gradiente evaluado en 1,4. Aquí parece haber discrepancias en el salón de clases. No acabo de llegar. También dijeron que no hay forma de un me di. ¿Qué dicen los demás? Aquí tú me decías, ¿no pareces estar de acuerdo? No, yo siento que no. Vamos a ver si lo tengo aquí abajo. Miren el gradiente. Gracias. Miren el gradiente. Simplemente son las derivadas parciales. Estoy seguro que esas derivadas parciales ya las habíamos calculado. Sí. Las derivadas las tengo, pero no me da. Exacto. Yo tenía el primer resultado. Y entonces, cuando evalúo, por ejemplo, en 1,4, pues reemplazo x por 1, y por 4, y entonces aquí me daría 4 por 1 a la 1 menos 1. Perdón, a la 4 menos 1, que 4 menos 1 es 3. Y pues 1 a la 3 es 1. Entonces aquí daría 4 por 1, que eso es 4. Y aquí sale rápidamente, porque es que el logaritmo natural de 1, pues es igual a 0. Entonces todo esto de acá vale 0, y me queda 4,0. Ah, no sé dónde le embarqué. ¿Sí? Sí, sí. Había reemplazado otra vez. Entonces mucho ojo, es en el orden que aparece. O sea, aquí la organización en las variables es importante. En el orden en que están las variables es el orden en que se ponen las derivadas parciales y es el orden en el que se evalúa. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Sí. Ese concepto del vector gradiente es el que genera un concepto que es brutalmente aplicable, que es el concepto de derivada direccional. Yo les decía a ustedes, primero vamos a ver como la parte operativa y luego, en la segunda parte de la clase, vamos a entrar a abordar la parte aplicativa e interpretativa de estos conceptos que estamos viendo. Y vamos a ver que el concepto de derivada direccional tiene una representación práctica brutalmente útil en ciertos problemas. Sí, de hecho, su concepción interpretativa es bastante, no sé si llamarlo natural, pero es bastante visible cuando uno entiende correctamente para qué sirven las funciones de varios. Entonces, este concepto va a ser central. Vamos a ver que operativamente no tiene mayor misterio, excepto algunos detalles que debemos discutir. Pero vamos a ver que a nivel aplicado esto tiene una gran fortaleza, es de los conceptos realmente poderosos de la teoría de las funciones de varios grados. Entonces, muy importante clarificar, claro está, cómo se opera o cómo se calcula la derivada direccional. Y lo primero que debemos tener en cuenta con la derivada direccional es que es una derivada en un sentido, digamos que filosófico, es decir, las derivadas representan como cambio y esto representa un cambio, pero es una derivada que tiene un ingrediente adicional, que es lo que hace que precisamente se llame derivada direccional. O sea, cuando uno habla de una derivada, uno dice, bueno, para derivar yo necesito una función, porque comúnmente las derivadas son de funciones. Entonces voy a empezar con el caso de dos variables. Yo tengo una función, que es la función que voy a derivar. Comúnmente, o en algunas ocasiones, para las derivadas necesitamos un punto, porque uno acostumbra a las derivadas evaluarlas en puntos. Si ustedes recuerdan su curso de Introducción al Análisis Matemático, en muchas ocasiones uno tomaba las derivadas y las calculaba en cierto punto. Entonces
Nos decían evalúe la derivada, evalúe la derivada. Entonces, para esta derivada direccional, pues necesitamos una función de dos variables, un punto que debe tener dos coordenadas. Si fuera una derivada direccional de tres variables, debería tener tres coordenadas. Entonces, digamos que esto es más o menos estándar. Tengo una función, tengo un punto, pero lo nuevo es que en la derivada direccional, para calcularla, necesitamos un vector, que es lo que se conoce como el vector dirección de la derivada direccional. Entonces, para calcular una derivada direccional, por lo menos en el caso de las funciones de dos variables, debemos tener la función que vamos a derivar, el punto donde vamos a calcular esa derivada, y aparte, un vector que representa la dirección de esa derivada. O sea, estas son derivadas que tienen dirección, y esa dirección viene representada por un vector, y aquí vamos a llamar B, W. Cuando uno tiene, o a partir de esa información, uno calcula la derivada direccional de la función f en el punto A, B, con dirección B, W. No vamos a discutir todavía qué es lo que representa esa dirección desde un punto de vista aplicado. Vamos a ver después. Pero lo cierto es que esta derivada debe tener una dirección representada por un vector. Y a partir de esos datos, esa derivada direccional, que se denota de esta forma, miren la notación tan sugestiva, la derivada de la función f en el punto A, B, y aquí como un subíndice aparece el vector dirección. Esa derivada direccional se calcula o se define a partir de esta fórmula. Y en esa fórmula, uno de los componentes es el vector gradiente que acabamos de discutir. Entonces, cuando uno mira la fórmula, lo que me dice es la derivada direccional de la función f en el punto A, B con la dirección B, W es el producto entre el gradiente de la función evaluada en el punto, o sea, todo este pedazo corresponde a la función y al punto, es el gradiente, pero a ese gradiente lo vamos a multiplicar por este término, y ese término es simplemente el vector dirección dividido, y ya vamos a hablar de qué tipo de división y de qué tipo de producto estamos hablando, dividido por la norma del vector dirección. Es decir, uno realiza esa operación o esas operaciones y el resultado es lo que definimos como la derivada direccional. No sé si me estoy haciendo entender con la idea hasta el momento. O sea, la derivada direccional depende de tres cosas: de la función, del punto y del vector director o vector dirección de la derivada. O sea, tengo que tener esa información. Esos tres datos debo tenerlos, para calcular la derivada direccional. Y una vez con esos datos, la derivada direccional se calcula a partir de esta fórmula. Entonces vamos a discutir detalles específicos de esa fórmula. En primer lugar vamos a discutir esta operación, que es una operación muy conocida en el álgebra lineal, que es lo que se conoce como la normalización de un vector. No sé si ustedes lo habrán escuchado en sus cursos de álgebra lineal, que lo que uno hace es coger un vector y dividirlo, y cuando digo dividirlo es dividir cada componente del vector por la norma de ese mismo vector. O sea, yo tengo un vector, le calculo la norma y a cada componente del vector lo divido por esa norma que le calculé. Eso es lo que está representando esta operación del lado derecho. Y el resultado de esta operación es un vector.
porque es un vector donde a cada componente la divido por la norma, que la norma es una escalar. Y entonces yo tengo este vector multiplicado por el vector gradiente. Entonces eso es un producto entre dos vectores. Para ser más específico, es un producto escalar entre dos vectores. O lo que llaman ustedes, o lo que llaman comúnmente, producto puro. Es decir, yo tengo el gradiente, tengo este vector normalizado, hago el producto punto y el resultado es la derivada direccional. Esa es la estructura operativa de este concepto. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la derivada direccional de este punto, de esta función, perdón, la función sencilla, x al cuadrado por y al cuadrado, por y a la 4. En este punto, y aquí tienen que tener mucho cuidado en distinguir cuál es el punto y cuál es el vector dirección, o cuál es la dirección. Quiero evaluarla en el punto menos 3,2 con dirección, o sea, la derivada direccional tiene como dirección el vector 2, y entonces, miren la notación, miren cuidadosamente la notación. En la notación aquí va la letra de la función, aquí a continuación va el punto, y aquí abajito va la dirección, o el vector dirección. Y lo que me dice la fórmula es, esto es, el gradiente de la función evaluado en menos 3,2, es decir, todo esto es el proceso de evaluar un gradiente, que veríamos al principio de la clase, producto punto de este vector, que es el vector dirección, dividido por la norma del vector. O sea, la aplicación de la fórmula no tiene mayor misterio. Simplemente es como reemplazar el punto donde va el punto, el vector donde va el vector. Y después uno se pone a desarrollar la operación. Entonces, este gradiente, voy a poner un colorcito acá, para que se ubique. Este gradiente da esto de acá, menos 96,288. Pueden verificar si de pronto me haya equivocado yo al hacer la cuenta. Y este vector de acá, el 2,1 sobre la norma del vector 2,1, produce esto. Ya vamos a revisar con cuidado eso, por si acaso no están como tan duchos los procesos de la álgebra lineal. Esta operación lo que hace es decirme, voy a coger cada componente del vector 2,1 y lo voy a dividir por la norma de ese vector. La norma de ese vector da, y ustedes lo pueden comprobar, raíz de 5. Entonces lo que me está diciendo es, coja cada componente y la divide por raíz de 5. Entonces aquí me da 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿En sus casas? Profe, sí, el 96,2 que no entiendo cómo sale del gradiente menos 3,2. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo lo hicimos ahorita? ¿Me pueden recordar cómo lo hicimos ahorita? Mauricio. ¿Cómo se calcula el gradiente? Se ¿O tu sacó las problema es derivadas ese? parciales. No, profe, tranquilo, solo entiendo, pero el 96,2, porque no entiendo cómo lo saco. No, o sea, lo que te estaba diciendo es qué parte, o sea, es como revisando hasta dónde está claro. El gradiente de la función son las derivadas parciales, ¿cierto? Sí, Eso de estamos X y hablando. Y, sí, eso es perfecto, sí. Y luego evalúo esas derivadas parciales en Y el los... menos 3,1. Ah, O sea, el ahí. gradiente a secas es el vector de derivadas parciales, que sería, bueno, aquí sería, ¿dónde tengo esto?
Sería, Ah, ok, es que yo lo entendí, o sea, es menos 96,288. sí, 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 sí. O sea, es un vector con dos componentes. La primera componente da menos Sí. 96. O sea, cuando Entonces, hago la derivada parcial me da 2x, y a la 4. Creo que, Ah, sí. yo debe estar enredado con eso. o sea, primero calculo el gradiente Ya. y Esos dos. son dos, sí, son dos componentes. Y luego queda 4x al cuadrado por y a la 3. ¿Sí? Sí. Y luego evalúo. Reemplazo la x por menos 3 y reemplazo la y por 2. Y hago la cuenta. ¿Sí? ¿Sí es claro, Mauricio? Sí, profe, sí, señor, sí. Sí, es que yo entendí que era menos 96,288, Como no si dos fuera un solo diferentes número. componentes. Exacto. Ah, ok, Por eso sí. era como, gracias. Listo. ¿Sí estamos claritos todos hasta ahí entonces? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, cuando ya tengo estos dos, pues hago el producto punto. El producto punto, yo creo que ustedes más o menos lo recuerdan, o lo habrán visto en álgebra lineal, es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Entonces, cuando hago eso me da esta operación. Menos 192 sobre raíz de 5 más 288 sobre raíz de 5, que eso es igual a 96 sobre raíz de 5. Que cuando uno lo aproxima decimalmente, y ustedes lo pueden verificar en calculadora, eso da 42,93. Esto sí es un punto decimal. De hecho, yo comúnmente, para evitar esa confusión entre comas entre comas que separan componentes y comas decimales, al decimal yo le utilizo un puntito. Entonces, por eso yo pongo acá 42,93. Esto es un número decimal. ¿Sí? ¿Sí estamos claritos hasta ahí? Entonces, como les decía, el aspecto operativo de las derivadas direccionales no es para nada misterioso. Las operaciones que aparecen ahí son sencillas. Digamos que lo más avanzado que uno logra llegar a hacer acá es calcular derivadas parciales, pero pues con derivadas parciales pensaríamos que ya no hay como tanta problemática. Por lo demás son operaciones propias del álgebra lineal. Dividir por la norma, hacer el producto punto y obtener el resultado. Un detalle muy importante es que la derivada direccional da un número. La derivada direccional, el resultado final, es numérico. Y entonces, y ese es otro aspecto aplicativo interesante para discutir, ¿qué representa ese número? La representación. O sea, ¿qué significa que dé 42,93? ¿Qué significa si hubiera dado 5, si hubiera dado 10? Todo eso es lo que vamos a tratar de abordar durante la segunda parte. ¿Qué representa cada uno de los términos en un contexto aplicado? Naturalmente hay que dar como un contexto en el cual esto funciona. ¿Qué representa cada uno de estos detalles? ¿Sí estamos bien hasta ahí? No sé si tengo aquí algún ejercicio. Miren la anotación. La miren con cuidado porque así es como viene escrito. Me dan la función y me dicen calcular esta derivada direccional. Entonces, en esa anotación me está diciendo que el punto es 6,3 y que el vector dirección es menos 1,3. Entonces, rapidito, para salir a la primera pausa, o a la pausa, regálenme el cálculo de esta derivada. O solo hay una. 2 minuticos para que miren y me digan cuánto les dio ese cálculo.
Listo, ¿cómo nos fue a todos? Me quedé en el primer resultado. Quiero que miren el gradiente y quiero que miren fundamentalmente la simplificación de ese gradiente. O sea, simplificar nunca va a ser una exigencia de mi parte. Yo nunca les voy a exigir que simplifiquen o que si no les quedó simplificado les vaya a bajar o a rajar. No. Pero resulta ser bastante útil simplificar cuando uno trabaja con operaciones, digamos que elaboradas. No son complejas, pero son como elaboradas. Hay que hacer como muchas cuentas. Entonces es mejor como ir simplificando. Entonces, cuando calculé el gradiente y lo simplifiqué, este es el gradiente textual, el que da directamente. Pero cuando lo simplifico, me queda 2 sobre x y 3 sobre y. No sé si estemos de acuerdo ahí. Igual sin simplificarlo, cuando lo evalúan, les tiene que dar exactamente lo mismo que me dio acá, que dio 1/3,1. Ese es el gradiente evaluado en 6,3. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O hasta ahí hubo algún problema? No, pues no alcancé a terminarlo, pero la había embarrado en la raíz. ¿Todos bien? ¿Sí me están oyendo en sus casas? Sí. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Y entonces, yo calculo el producto punto entre ese gradiente, aquí está, con el vector dirección, que es menos 1,3, normalizado. Cuando digo normalizado es que divido por la norma del vector. La norma del vector dio raíz de 10. Entonces eso era menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Y cuando hago el producto punto y lo aproximo decimalmente, que para eso cuentan con la calculadora, el resultado es 0,84. ¿Sí estaba por ahí el resultado? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay algún problemita? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Hasta ahí. Si no hay preguntas, si está como claro, nos vamos para la pausa. Son las 10:57. Hagamos la pausa hasta las 11:10, 12, 13 minutitos. Y entramos, como les decía, a discutir el contexto de este tipo de situación. Nos vemos entonces a las 11:10.
¿Me escuchan? ¿Sus casas? Sí, señor. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, lo que vamos a estar haciendo en esta segunda parte de la clase de hoy es discutir acerca de las implicaciones y aplicaciones de la teoría que hemos venido presentando en estas últimas clases. Vamos a tratar de contextualizar para qué tipo de situaciones tiene utilidad o tiene utilidad tanto las funciones de varias variables como las derivadas de esas funciones. Si miren que cuando hablo de derivadas en este momento ya se vuelve un concepto muy amplio porque abarca las derivadas parciales, pero también abarca las derivadas direccionales. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente, por cuestión de comodidad, en funciones de dos variables, porque ahí es donde visualmente uno va a poder representar estas situaciones, estas aplicaciones, de una manera más clara. Para funciones de tres variables es bastante más complejo. Eventualmente hablaremos de algunos casos donde uno usa funciones de tres variables. De cuatro variables en adelante, pues como siempre pasa, cuando uno va más allá de cuatro dimensiones, pues ya no se alcanza como a percibir de qué es lo que se trata esto. Pero fundamentalmente vamos a estar hablando de funciones de dos variables. Y cuando uno habla de funciones de dos variables, esas funciones se utilizan en general, digamos que es como su aplicación más recurrente, más utilizada, se utiliza para modelar o representar magnitudes escalares que dependen de la posición. Entonces aquí hay que darle como un alcance a esta frase, magnitudes escalares que dependen de la posición. Desde que hablábamos de funciones vectoriales, se ha hecho aquí como una especie de paralelo entre lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales, que eran las que veíamos antes, son magnitudes que vienen representadas por una medida y por una dirección. Es decir, son magnitudes que se representan por medio de vectores. Y ahí era donde entraba en juego la velocidad, la aceleración, la posición, la fuerza. Ese es un tipo de magnitud que se conoce como magnitud vectorial. Y sobre ellas hicimos, pensaría yo, que un trabajo concienzudo durante el capítulo correspondiente a funciones vectoriales. Por otro lado están las magnitudes escalares, que son aquellas magnitudes que no tienen dirección, que son aquellas magnitudes donde se representan exclusivamente por un número, por una medida. En las magnitudes escalares no hay, por decirlo de alguna forma, un lugar hacia donde apunte la magnitud, como si pasaba con la velocidad o como pasaba con la aceleración, que uno decía la velocidad está apuntando para allá o la aceleración apunta para ese otro lado. En el caso de las magnitudes escalares lo único que hay es un número que representa completamente la magnitud. Y ejemplos de magnitudes escalares hay muchísimas. Tal vez de las más recientes que hemos discutido acá, la rapidez es una magnitud escalar. La rapidez se representa por un número con unas unidades, claro está. Pero en el sentido estricto de la magnitud,
Lo que representa la rapidez es un número. 5, 10, 20, 25. La rapidez no apunta hacia ningún lado. La que apunta es la velocidad. Pero aparte de la rapidez, hay otras magnitudes escalares bastante conocidas y bastante importantes y que salen del contexto del movimiento y se refieren ya a otras cosas o a otros campos del conocimiento. Por ejemplo, la masa. La masa es una magnitud escalar. La masa es una magnitud que se representa solo por un número, con unidades, vuelvo y repito. Pueden ser kilogramos, pueden ser gramos, pero la masa es una magnitud estrictamente escalar. Cuando uno habla de la masa de un objeto, uno no está hablando de una dirección. Uno no dice la masa de este objeto son 50 kilómetros hacia el norte. O sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente va a ser la misma masa. ¿Sí me hago entender? O sea, no depende de una dirección la magnitud. Otro caso de una magnitud escalar muy famosa en el campo de la física es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar. Nuevamente, solo se representa a partir de un número. 20 grados centígrados, 30 grados Fahrenheit, 120 grados Kelvin. No hay dirección cuando hay un nombre de temperatura. Y hay un montón de ejemplos de magnitudes escalares en la naturaleza. Pero las magnitudes escalares que nos van a interesar acá son las magnitudes que dependen de la posición. Y esa frase suena a veces un poquitico extraña. Entonces voy a tratar de darle un poquitico más de contexto. Cuando yo hablo de que una magnitud escalar depende de la posición, a lo que hago referencia es que es una magnitud que cambia dependiendo de si estoy en un lugar o estoy en otro lugar. Es decir, cuando yo hablo de este tipo de magnitudes, a lo que hago referencia es a magnitudes que toman valores diferentes en ubicaciones diferentes. Como la presión. Como la presión, como la temperatura, como la altitud. Y para nosotros, todos esos tres ejemplos que acabamos de mencionar, para nosotros en particular, que vivimos acá, en este país, es algo que es algo evidente, que son magnitudes que dependen de la ubicación. Porque nosotros sabemos que la temperatura acá no es la misma que la temperatura en Cartagena. O sabemos que la altitud acá no es la misma altitud, sin irnos muy lejos, que Montserrat. Y con la altitud va relacionada a la presión atmosférica. Entonces, todas esas son magnitudes que dependen de la ubicación. La masa, por ejemplo, no. La masa no depende de la ubicación. O sea, la masa que ustedes tienen acá es la misma acá y en Taiwán y en Corea del Norte. Es exactamente la misma. No depende de la ubicación. Entonces, nosotros estamos interesados exclusivamente en magnitudes escalares que dependen de la ubicación. Y esas magnitudes escalares se pueden representar a través de funciones de dos variables. Cuando la posición es bidimensional, cuando es la ubicación en el plano cartesiano. Porque si uno habla de la ubicación tridimensional, ahí uno tendría que hablar de funciones de tres variables. Es decir, lo que uno llamaría la ubicación espacial. Pero aquí nos vamos a centrar, y por eso les decía que es más visual cuando uno se concentra en un caso de dos coordenadas o variables en el plano cartesiano. Entonces miremos cómo funciona esto en la práctica. Supongamos que yo, por ejemplo, tengo una función que representa la temperatura. Y la voy a llamar T mayúscula para que sea bastante sugestivo el nombre de la función. Entonces, en este caso, y al igual que pasaba, anticipándome a preguntas que tal vez ya me han hecho, pero en otro contexto, estas funciones a mí me las dan. O sea, a mí me dicen, mire, la función, o sea, nuestro trabajo en el cálculo
funciona a partir de que yo tenga esas funciones. Si yo no tuviera esas funciones, me toca irme a otro campo del conocimiento. A veces la estadística funciona para obtener las funciones, o la física, o la química. Nosotros, o por lo menos en el área de las matemáticas, se trabaja con la función ya determinada. Entonces, alguien dice, o alguien me dijo, mire, la temperatura en un punto específico, XY, es esta. Naturalmente, pues en otros ejemplos va a ser otra función, en otros ejemplos va a ser con altitud, pero yo tengo la función ya. Y eso significa que cuando yo evalúo la función de temperatura en las coordenadas de la ubicación, esa función me va a decir cuál es la temperatura. Entonces, si esta es la función que representa la temperatura, lo que llamaríamos la función de temperatura, entonces, por ejemplo, en el punto con coordenadas 2,3, la temperatura, pues sería evaluar esta función en 2,3. Y pues evaluar esa función en 2,3 da 13. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de duda. La función es bastante sencilla de evaluar. Naturalmente, como siempre, viene con unidades de medición. Yo comúnmente trato de no enredarme con unidades al principio. Ya con problemas un poco más complejos, uno sí tiene que jugar con unidad de acá, unidad de allá. Pero por el momento nosotros asumimos, por defecto, las unidades clásicas de medición, el sistema internacional y en el caso de la temperatura, pues nuestro sistema de medida. Un caso como, por ejemplo, nos va a dar dos funciones diciendo la temperatura es proporcional a la presión, por ejemplo. Entre más alto disminuye. Pero necesito por lo menos una de ellas dos, ¿sí me van a entender? O sea, necesito por lo menos, o sea, para poder hacer el análisis. Porque si yo no conozco la función en términos de las variables, pues yo no puedo calcular derivadas parciales. Yo no puedo calcular derivadas decimales. O sea, en este trabajo, yo necesito, sea de donde sea, tener las funciones en términos de la posición, en términos de la ubicación. Si tú me dices, no, la temperatura es proporcional a la presión, por ejemplo, necesito que me digas entonces cuál es la función de presión y cuál es la constante de proporcionalidad que vamos a ver. Para hacer el análisis que vamos a hacer al principio. De pronto más adelante uno puede establecer ciertas relaciones entre varias funciones sin hacer referencia directamente a las variables. Pero por el momento arranca así. Tengo la función en términos de las coordenadas de la posición. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen con la idea hasta el momento? Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo la función, yo puedo obtener el valor específico de la magnitud escalar en alguna ubicación, o en cualquier ubicación, siempre y cuando yo tenga las coordenadas. En ese sentido, y aquí es donde entra en juego la derivada direccional, me lo voy a traer para acá, porque esta es la idea que empieza a hacerse un poquito más compleja, o bueno, más compleja al principio. Uno con el tiempo como que aprende a entender esto. Supongamos que yo tengo esa función de temperatura. Vuelvo y repito, todo arranca teniendo la función. Y teniendo la función en términos de las variables de posición. Y supongamos que yo quiero calcular lo que se conoce como la tasa de cambio de la magnitud. ¿Esa palabra tasa de cambio les suena familiar de algún lado? ¿La han escuchado nombrar en alguna ocasión? Tasas de cambio. En economía. En economía. Pero también en el cálculo diferencial se habla de tasas de cambio. Más que tasas de cambio en economía, creo que tiene una connotación diferente. Lo que pasa es que yo no me meto con economía porque desde allá sí no sé casi nada, o muy poco. Pero cuando uno habla de tasa de cambio, en esta connotación del cálculo, a lo que uno hace referencias a lo siguiente. Cuando yo tengo una magnitud que cambia, yo quiero saber cuánto cambia.
Si yo, por ejemplo, estoy hablando de la temperatura, que la temperatura cambia cuando yo me muevo, porque depende de la posición, yo quiero saber cuánto cambia la temperatura. Quiero saber si, porque una cosa es decir cambia, y otra cosa es decir, bueno, cambiar, ¿qué significa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y aumenta más o aumenta menos? ¿O disminuye más o disminuye menos? Es decir, cuando yo hablo de un cambio en una magnitud, yo necesito, o quiero, o es un ejercicio útil saber cuánto cambia. Y cuando yo hablo de cuánto cambia, a lo que estoy haciendo referencia es a un número. Un número que me diga, mire, aquí hubo un cambio, por ejemplo, de temperatura, de 5 grados. Es decir, aquí aumenta la temperatura a 5 grados. Por otro lado, aquí disminuye la temperatura a menos 2 grados. Aquí no cambia, por ejemplo, aquí la temperatura permanece constante. Esos valores que cuantifican el cambio es lo que uno llama tasas de cambio. La tasa de cambio es un número que me dice cuánto cambia una magnitud, sin ir muy lejos. Cuando uno habla de un cambio de posición con respecto al tiempo, la tasa de cambio es lo que llamamos rapidez. La rapidez es la tasa que me dice cuánto cambia la posición con respecto al tiempo. O lo que nosotros llamábamos la aceleración tangencial. De hecho, cuando nosotros hablamos de tasa de cambio, cuando hablamos de componentes de la aceleración tangencial representaba la tasa de cambio de la rapidez con respecto al tiempo. Si la rapidez aumenta, si la rapidez disminuye, si la rapidez permanece igual. A eso hacen referencia las tasas de cambio. Pero de momento hablo de una manera muy intuitiva. Muy intuitiva. Esto naturalmente tiene unos contextos de formalización muchísimo más fuertes. Lo interesante es que esas tasas de cambio de magnitudes escalares se calculan a través de derivadas direccionales. Las derivadas direccionales tienen como propósito calcular tasas de cambio de magnitudes escalares. Es decir, si yo quiero saber si la temperatura aumentó o disminuyó, una manera de hacerlo, o la manera de hacerlo, es calculando derivadas direccionales. De ahí surge la importancia de este concepto de la derivada direccional. Por el momento estoy hablando así en genérico, ya vamos a entrar con los detalles. Pero esa es la idea. La idea es, yo tengo una magnitud escalar que depende de la posición. Sea cual sea. Temperatura, altitud, presión, la que sea. Yo tengo la función que representa a esa magnitud. Tengo la función de temperatura, tengo la función de altitud. Y yo quiero, a partir de esa función, determinar la tasa de cambio de la magnitud que representa. Con la función de temperatura, quiero saber cuánto cambia la temperatura. Con la función de altitud, quiero saber cuánto cambia la altitud. Esa es la idea, digamos que general, de este proceso. No sé si tengan alguna pregunta que quisieran hacer en este momento. Pero cuando uno habla de tasa de cambio, hay varios factores de los cuales depende la tasa de cambio. Fundamentalmente depende de 3. La tasa de cambio depende de la función. O sea, como la función determina la temperatura, y voy a hablar de la temperatura en este caso específico, como la función representa la temperatura, pues la tasa de cambio va a depender de la función que nosotros tengamos, o la función que yo haya obtenido. Digamos que eso es más o menos evidente. Pero la tasa de cambio también depende del lugar donde yo me encuentro. Es decir,
Si yo estoy parado acá, puede que la temperatura aumente o puede que la temperatura disminuya, pero si estoy parado en otro lado, puede que el comportamiento sea totalmente diferente. Puede que aquí aumente y en otro lado disminuya, o puede que en el otro lado permanezca igual y aquí disminuya. Entonces la tasa de cambio depende de la posición donde se vaya a calcular esa tasa de cambio. De la misma forma que la temperatura, la tasa de cambio de la temperatura depende de la posición. Digamos que eso es algo bastante evidente. Lo que realmente es como especial es que la tasa de cambio no solo depende de la posición, sino también depende de la dirección hacia la cual se mida esa tasa de cambio. Y voy a ponerles un ejemplo. Nosotros estamos parados en este momento en Bogotá. Esa es nuestra ubicación actual. Yo sé, yo sé que hacia el oriente están los cerros. Y yo sé que hacia el sur está Melgar. ¿Sí o no? Todos hemos visto un mapa de Cundinamarca. Todos hemos ido a Melgar. Y todos hemos ido a Melgar. O por lo menos lo hemos visto en fotos. Entonces, quiero que lo piensen así. Estoy acá. Hacia los cerros, la temperatura va a disminuir. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero hacia Melgar, la temperatura va a aumentar. Entonces, la tasa de cambio no depende solo de dónde estoy, sino que también depende de hacia dónde se esté determinando esa tasa de cambio. ¿Sí me hago entender con la idea? Entonces, la tasa de cambio depende de tres factores: de la función que represente la magnitud, de la ubicación donde vayamos a medir la tasa de cambio y de la dirección hacia la cual consideremos la tasa de cambio. Esos tres componentes son los componentes de la derivada direccional. Y entonces, la tasa de cambio instantánea, cuando hablo de instantánea me refiero a que es una tasa de cambio en el momento. Después puede que cambie la tasa de cambio. O sea, la tasa de cambio aquí, en este punto, cuando digo es que instantánea aquí hace referencia a tiempo, yo diría que es como tasa de cambio, como específica a un punto. La tasa de cambio aquí es diferente a la tasa de cambio en otro lugar. Y si yo me muevo, así sea 1 milímetro, la tasa de cambio puede ser distinta 1 milímetro acá con respecto a donde yo me encuentro. Por eso es que se dice que es instantáneo, porque hace referencia a un movimiento. O sea, las cosas cambian si me muevo. Si yo me quedo siempre en el mismo sitio, la temperatura, bueno, en una circunstancia ideal, ¿no? La temperatura siempre va a ser la misma, pero si yo me empiezo a mover hacia algún lado, es que ahí cambian las magnitudes. Entonces, la tasa de cambio es en el momento en que yo me muevo. Eso es lo que está midiendo esa tasa de cambio. Esa tasa de cambio instantánea de la temperatura en un punto con cierta dirección se calcula como la derivada direccional de la función de temperatura en el punto en el cual estamos calculando, y el vector dirección es el vector que representa la dirección hacia la cual estoy determinando esa tasa de cambio. Entonces, este es como el concreto matemático de esto. La tasa de cambio se calcula a partir de derivadas direccionales. Pero para poder calcular esa derivada direccional, necesito conocer la función que representa a la magnitud, necesito conocer la ubicación donde voy a calcular la tasa de cambio y necesito conocer la dirección hacia la cual voy a determinar la tasa de cambio. Entonces aparecen esos tres conceptos que son los que corresponden a la derivada direccional. Quiero que miremos esto y ya ahorita hago un ejemplo gráfico.
para que veamos cómo la idea. Tengo la función de temperatura, x al cuadrado más y al cuadrado. La función de temperatura que teníamos. Y yo quiero encontrar la tasa de cambio en un punto específico. El punto 2,5. Necesito conocer las coordenadas, naturalmente. Y yo quiero determinar la tasa de cambio en ese punto, pero con esta dirección, o hacia esta dirección. La dirección del vector 2,3. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que una dirección es un vector? Pues es que un vector es una flecha. Y entonces la flecha que representa el vector es la que determina la dirección hacia la cual se determina la tasa de cambio. Y entonces, si yo quiero encontrar esa tasa de cambio instantánea, pues yo calculo esta derivada direccional. La derivada direccional de la función de temperatura en el punto 2,5 y el vector dirección va a ser acá el vector 2,3. Calculo esa derivada direccional, eso me da un número y ese número es el que representa la tasa de cambio. Es decir, como en este caso dio 10.54, significa que hay un aumento en la temperatura de 10.54 unidades de temperatura por cada unidad de desplazamiento. Entonces, en este caso, si la unidad de temperatura es grados centígrados, pues sería 10.54 grados por cada metro que yo me desplace. Si la unidad de medida es el metro. ¿Sí me hago entender? Pero eso es instantáneo, o sea, esa es la tasa de cambio en ese momento en que la estoy midiendo. Y en ese punto en que la estoy midiendo. Si la midiera en otro punto, ya sería distinta la tasa de cambio. O hacia otra dirección. Todo eso influye en la tasa de cambio. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí más o menos con la idea? Les quiero mostrar esto, no sé en sus casas. ¿Sí es más o menos clara la idea? Eso toma tiempo para asimilarlo, naturalmente. Pero aunque vayamos captando como las generalidades, eso como que ayuda bastante. No sé si hay alguna pregunta. Quiero cambiar de entorno. Voy a irme hacia... Espero que me funcione bien acá, porque hay veces que aquí no me está funcionando bien. Pero me voy a ir al GeoGebra en 2 dimensiones. Que de hecho no es mucho lo que yo voy a hacer acá. No es mucho lo que voy a hacer acá. O sea, de hecho el dibujo va a ser súper tonto. Pero ayuda a ilustrar la idea. Permítanme un segundo, de hecho voy a compartir toda mi pantalla. A mí a veces me ayuda a entender esto. O me ayuda a hacerlo entender. Este es el plano cartesiano. Pues ahí están, digamos que las coordenadas de posición. Entonces, cuando yo miro este ejemplo, entonces, la posición donde se encuentra o donde quiero medir la tasa de cambio es 2.5. Entonces yo busco el punto 2.5. ¿Dónde están mis puntos acá? Aquí. Ah, pero tengo... Ya escapé esto. Aquí es donde quiero calcular la tasa de cambio. O sea, yo sé que en ese punto, y eso no lo puedo representar gráficamente, o no por el momento, pero en ese punto hay una temperatura. La temperatura en 2.5 podemos calcular. De hecho, hay una temperatura para cada punto. Ese momento lo representan con esos mapitas de calor que ustedes habrán visto alguna vez, o esos mapas térmicos. Que donde hay mayor temperatura lo pintan de más rojo, que donde hay menor temperatura lo pintan de colores más... Verde. Normal. El color azul es frío. El color azul es frío, ese tipo de cosas. Uno lo puede representar gráficamente acá, poniéndole un código de color. No lo tengo acá, no tengo acá el código de colores, pero esa es la idea. O sea, aquí la temperatura es tanto, aquí es más caliente, aquí es más frío. Con la altitud sí les puedo dar un ejemplito ahorita, pero ya lo vemos. Entonces, la función de temperatura aparece representada por ese diagrama de calor que uno ve. Este es el punto 2,5
y el vector dirección era 2,3. No sé si ustedes saben cómo se representa un vector, creo que ya lo hemos discutido acá. El vector se representa, si yo quiero representar el vector 2,3, entonces trazo una flecha, ¿dónde están mis flechas? Flecha, que se mueve 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Aquí son bidimensionales los vectores, entonces estoy rápido. Entonces, miren la idea. Yo estoy parado acá, hay una función de temperatura, hay un mapita ahí, y hacia acá es hacia donde estoy determinando el desplazamiento. Es como si estuviera parado acá y me voy hacia allá, o me voy moviendo en esta dirección. ¿Hacia dónde va? Hacia donde apunta o hacia donde va. Hacia donde estoy midiendo la tasa de cambio. Porque muchas veces uno necesita moverse para medir la tasa de cambio. Simplemente digo, quiero medir la tasa de cambio desde acá en esa dirección, sin moverme hacia allá. Simplemente hacia esa dirección. ¿Será que aumenta o será que disminuye? Entonces, esta derivada direccional lo que me dice es que si usted está parado acá y se mueve en esa dirección, hay un aumento instantáneo o momentáneo de temperatura de 10.54 grados por cada unidad de desplazamiento. Aquí la unidad de desplazamiento es lo que mide la unidad de desplazamiento aquí es lo que mide de 0 a 1, mejor dicho. No sé si es metros, no sé si es segundos. La unidad de desplazamiento aquí es la unidad en el plano cartesiano. Por eso no hablo de metros acá, porque esto no mide un metro. Podría representar un metro. Pero pues no sabemos. Eso es lo que representa en el fondo la tasa de cambio. Cuánto aumenta o disminuye la temperatura en una dirección determinada. ¿Sí me siguen hasta ahí con la idea? ¿Sí es más o menos claro lo que se representa acá? En sus casas. Sí, señor. Voy a utilizar el otro recurso pedagógico con el que cuento antes de irnos, para hablar de otra magnitud. Google Maps. Ok. Listo, pues. Voy a escoger un relieve como movidito. Pero uno como sabe, hay 10.54, si está disminuyendo o aumentando. Porque es positivo. Si hubiera sido negativo, estaría disminuyendo. O sea, Estoy bajando. no, está bajando la temperatura, O la dirección. no la dirección, la temperatura. La tasa de cambio mide la tasa de cambio de la temperatura. ¿Sí me hago entender? Entonces, el número. Si el número da negativo, representa una disminución en la temperatura, que no es lo mismo. O sea, ir hacia abajo no implica que disminuya la temperatura. Una cosa es la disminución en la dirección y otra cosa es la disminución en la magnitud. La dirección no cambia. No, sí, pero entonces, yo no estoy hablando de la dirección, sino al estar aumentando la temperatura, ahí está aumentando. Relacionándolo con la altitud, estamos disminuyendo la altitud y aumentando la temperatura. Lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el único factor que afecta a la temperatura es la altitud, pero eso no es cierto. No, porque también lo afecta varias. El viento. El viento. Sí, exactamente. No, Pero si ok. tú estableces esa relación, sí, o sea, eso implicaría que también hay una disminución en la altitud. Pero bueno, tenemos que, por eso les decía, tenemos que tratarlos como magnitudes separadas por el momento. No podemos entrar a estudiar todavía las relaciones. Las relaciones son muy fuertes. Por ejemplo, en un país con estaciones, Cambia mucho. la magnitud, la altitud no influye directamente en la temperatura. Entonces, por eso es que yo trato de mirar cada magnitud por separado. Por ejemplo, aquí voy a mirar la altitud completamente separada. Ok. No sé si ustedes han visto alguna vez estos mapitas de relieve. Sí, me pusieron a hacer muchos en el colegio. Uy, sí. Y quiero que se den cuenta de lo que significan estos números. Estos números es la función de altitud evaluada en un punto. Lo que pasa es que no tenemos, aquí las coordenadas no están cartesianas. Podríamos atravesar un plano cartesiano. Podríamos poner el eje X en el ecuador y podríamos poner el eje Y en el... ¿Cuál es el paralelo ese que separa? El Greenwich. El cero. O sea, se establece un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas que comúnmente, y aquí lo voy a representar, está establecido por esto de acá. Longitud
latitud. O sea, la coordenada aquí es 4.64, menos 74.73. Entonces, en este punto, a ver si lo puedo, no me lo deja tocar. Aquí, creo que lo pongo acá. No, es que necesito que se vea. Cuando digo medir la distancia. O copie como la tiene copiada, le da en el buscador. Gracias, tienes toda la razón. Listo, tal. A ver que me lo señala. Listo, aquí está mi punto. ¿Listo? En este puntico, la función de altitud, que no sabemos cuál es, pero claro, si uno la supiera, al evaluarla en este punto con estas coordenadas, el resultado es 3200, que esa es la altitud, la función evaluada. ¿Listo? Ahora, para esto voy a utilizar, no tengo, aquí esto tiene flechas, pero tiene el medir distancia. Medida de distancia, sí. Desde acá hasta acá. Entonces, digamos, quiero que miren con cuidado este mapa. Hacia esta dirección hay un aumento. Si ven que esto es como una especie de... El mapa a veces lo hacen como con colorcitos para que se vea eso. O sea, en esta dirección hay un aumento en la altitud. Si yo calculara la tasa de cambio, en esta dirección la tasa de cambio sería positiva. No, esto es un kilometraje. Esto no es la tasa de cambio. Esto es la distancia que midió ahí. Que la medida, o sea, no le pongan atención a la medida ahí. No le pongan atención a este número. Este número no está midiendo nada. Me interesa es la flecha. La flecha, sí. La dirección. Pero si yo la cogiera en esta dirección, hacia allá está bajando. Ahí hay una disminución. Ahora, esa disminución o ese aumento cambia durante el recorrido. O sea, a veces aumenta más, a veces aumenta menos. Eso por eso yo digo que la tasa de cambio es instantánea. O sea, es en este punto, exactico en este punto, apenas me muevo, hay un aumento o hay una disminución. Pero nunca es constante. Nunca es constante, a no ser que sea totalmente un plano inclinado. Porque es que esto es como curvadito. Esto es como curvadito, o sea, si uno mira el mapa de relieve, es como a veces baja menos, a veces baja más, a veces baja menos, a veces baja más. Entonces, por eso la medición es instantánea. Es en el punto. A veces sube un poquito y vuelve a bajar. Por ejemplo, si yo me veo en esta dirección, como que sube un poco y vuelve a bajar. Si se dan cuenta que esto es como un pico, como una montaña. Yendo a la mesa. Exactamente. Sube y baja, por decirlo de alguna manera. Lo que hace la derivada direccional es medir la tasa en el punto, en este puntico. Apenas uno se empieza a mover, sube. Y mide la magnitud de esa tasa de cambio en ese puntico apenas se mueve en esa dirección. Entonces, cuando yo calculo la tasa de cambio de la altitud, lo que estoy determinando es la dimensión del aumento o la disminución de la altitud en este punto. Y esa tasa de cambio es, para aquellos que son aficionados al deporte, sobre todo al ciclismo, lo que se conoce como la pendiente del terreno. Lo que pasa es que la pendiente uno se la miden en porcentajes. Yo no conozco muy bien la equivalencia entre porcentajes y el número que da la derivada direccional. Porque la derivada direccional no lo mide en porcentajes, lo mide en 10, 20, 30, 40 kilómetros por unidad de medida. Creo que el porcentaje lo que hace es un cociente entre lo que sube dividido el desplazamiento. Cuando dicen el 20%, creo que es como que al dividir el cambio de altitud sobre eso, o sea, estoy especulando, pero lo cierto es que la derivada direccional representa esa pendiente. Cuando la pendiente es positiva, la derivada direccional es positiva. Cuando la pendiente es negativa, la derivada direccional es negativa. Cuando el terreno es plano, en una dirección, y miren cómo eso depende de la dirección. Tú cuando estás en tu bicicleta, tú dices, bueno, hacia allá voy a subir, pero si me muevo hacia este lado, voy a bajar. Entonces de pronto me voy por este lado, que es plano, dependiendo de lo que uno quiera, o a la hora de construir una carretera. O sea, esa derivada direccional en el contexto de la altitud mide el grado de inclinación del terreno. Por eso es que es tan útil calcular la derivada direccional.
O sea, esos valores del 20%, del 30%, o en numérico, o del 8%, si estoy exagerando, pendientes del 8, 9%, pendientes del 20%, son una exageración, insisto, entiendo mal. No hay más. No, pero se puede dar, bueno, el vino, la neta del vino que ya saliendo de las... ¿Cómo qué porcentaje alcanza ahí? 12, 15%. 12, 15%. Es que por ejemplo yo miro el Tour de Francia y hablan de un porcentaje de más del 10% y es una bestialidad. Yéndonos tan lejos, aquí al lado de Bolívar, eso es un 14%, como que es corto. Pero también miren entonces cómo en verdad esta tasa de cambio cambia en el recorrido. O sea, no siempre es un 20% o un 10% constante. Por eso cuando les muestran a uno los mapas de nivel, los mapas de esos diagramas de altitud, dicen, este puntico, dense cuenta que lo miden en puntos. En este puntico es de un 9%, pero en este otro puntico es de un 10%, en este otro puntico es de un 8%. Por eso es que yo digo que, que esa es una tasa de cambio instantánea. En cada puntico cambia la tasa. En los Alpes, ¿Cuál es? los Alpes, ahí la etapa reina va desde 9% subiendo, llega hasta 25% si no estoy mal. Pero lo que digo, la derivada direccional tal y como la calculamos, lo que me dice es cuánto aumenta en altitud por desplazamiento. O sea, cuando dice, por ejemplo, 20, es que por cada metro aumenta, sube 20 metros. Esto en términos de porcentaje no sé bien cómo es la equivalencia. Creo que 45% es un metro por un metro. O sea, subes un metro por cada metro que subes. Creo que cuando hablan de 45%, que eso es una exageración, creo que están hablando como de eso. Me parece mucho, pero no estoy seguro. 45% o el 100%, realmente no sé esa equivalencia. 100% es así. Sí, 100% es claro, o sea, es escalar, o sea, es vertical. Vertical se supone. Lo que les digo. Pero sí es cierto que eso es lo que hace la derivada direccional. Determinar tasas de cambio o pendientes. En la altitud y en el caso de la temperatura, pues no es una subida física, es una subida de temperatura. ¿Cuánto aumenta la temperatura? Por desplazamiento. Ese es el contexto en el cual se mueve la derivada direccional. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí entienden como la idea? Por eso les decía que esa segunda parte era más charla que operativa. Realmente cuentas no hemos hecho en esta segunda parte. ¿Sí es más o menos clara la idea para los que están en sus casas? ¿Sí me siguen? Sí. ¿Siguen ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ahora, y con esto cierro, que ya se nos acabó el tiempo, nos pasó así. Con esto cierro. Ahora, realmente dimensionar todo esto y todas las implicaciones, pues, obviamente es mucho más fuerte. Aquí mencionaba un compañero que hay relaciones entre esas magnitudes escalares. Entonces hay relaciones entre las funciones. ¿Cómo uno mide esas relaciones? Eso es mucho más complejo, no sé ni siquiera si alcanzamos como a discutirlo. Hay relaciones incluso más profundas. Por ejemplo, la temperatura depende de la posición, pero la posición depende del tiempo cuando una partícula está en movimiento. Entonces, en ese sentido, la temperatura depende del tiempo. Y también se pueden establecer tasas de cambio, pero con respecto al tiempo. Y ahí entra en juego otro tipo de derivada. Y el tiempo depende de la velocidad. El tiempo no depende de nada. Bueno, en la física clásica. No va a meter con los relativistas. No voy a meter porque yo de eso no sé y no voy a discutir con respecto a eso. Yo vivo en un mundo donde el tiempo es un absoluto que no depende de nada. Yo sí creo más en la teoría. No, sí, claro, no, es cierto, pero el modelo es mucho más simple. O sea, esos análisis que hacemos, tenemos que, o sea, para no involucrarnos en cosas más complejas, el tiempo es como la única variable independiente que consideramos. Pero sí, o sea, obviamente si uno sigue la relatividad, pues, claro, que la relatividad no es que la siga. Si uno tiene en cuenta la teoría de la relatividad, pues obviamente el tiempo también depende de otras cosas. Pero allá no me meto, además que yo no soy físico ni manejo totalmente ese aspecto. Pero sí, o sea, aquí hay un montón de cosas, de problemas contextuales que están involucrados con esta teoría. Lo que estoy abordando es lo más básico.
Y sobre eso vamos a seguir trabajando. De hoy en 8. Entonces, para aquellos que no estuvieron al principio, el miércoles va a haber actividad evaluativa. Entonces, el miércoles no va a haber sesión de clase. Pero A es las 10. individual. Sí, esta es individual. Esta actividad es individual. Les dejo la actividad, como que nos encontramos simplemente para confirmar que efectivamente la recibieron, y les queda esa hora para que avancen en el trabajo. No es para ese mismo día, es para el domingo, para entregar la actividad. Pero ahí tienen esa hora para que avancen. Como la vez pasada. ¿Esa es la última? Entonces, ¿volvería a haber clases? No, de este corte sería la segunda. La próxima semana hay una tercera actividad. Esa sí va a ser grupal. Listo. Eso era como lo que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe.